Bueno, pues Shabbat Shalom, seguimos con el Shabbat, ¿no? Vamos a seguir con el Shabbat. Vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y vamos a seguir alegrándonos en el Shabbat, ¿no? Pues el día ha estado rico, ¿no? Comidita, buen clima, un poco de calor, pero todo bien, ¿no? Y pues saludando a todos los que se conectan siempre, a la familia que está lejos, en esas partes del mundo que de verdad hubiera sido casi imposible y dificilísimo que llegáramos físicamente, pero que nuestro Señor ha permitido que a través del Face y la tecnología, el YouTube y todo eso, pues podamos llevar tu palabra y llevar pues el debido y correcto proceso, ¿no? Como dice nuestra Haftará, ¿no? Nuestra Haftará, como vimos en la Parashá, es Shoftim, exactamente igual, y se refiere a eso, se refiere al debido y correcto proceso, que al final es pues la Torah, ¿no? Ese debido y correcto proceso que se deben hacer en cualquier de las situaciones de nuestra vida, ¿no? Entonces, ya que está terminando de hacer el ajuste aquí, Davicho, ya, perfecto, muy bien. Vamos entonces, ahora sí ya. Pues Haftará Shoftim, jueces o guardianes del debido y correcto proceso. Vamos a ir a Isaías 51, 12. Todos. Isaías 51, 12. Y estábamos hablando, ¿se acuerdan que estas son 7 Haftarós de consolación? Pues esta es la cuarta. La cuarta Haftará de restauración o de consolación, ¿no? Habíamos visto ya anteriormente que la palabra consolación teníamos que interpretarla como restauración, porque al final esta restauración o esta consolación no tiene que ver con que nos seamos consentidos, apapachados o engreídos, como dicen en Perú, ¿no? Sino que se trata de restauración, ¿no? Y les pongo yo aquí como una pequeña introducción que siempre hago. Esta es la cuarta, ¿no? Este es el cuarto mensaje o la cuarta consolación de Adonai a su pueblo. Y si se dan cuenta, y vamos viendo, es un pueblo rebelde y contumaz. O sea, por más que ha recibido retribuciones a sus actos, aún así sigue actuando de manera equivocada, ¿no? Es indolente y falto de entendimiento. Un pueblo que ha sido llevado a cautiverio. Estamos entendiendo que esto que están hablando y de lo que se está hablando aquí es del pueblo de Israel en Babilonia, ¿no? Del pueblo de Israel en Babilonia. Y es un pueblo que ha sufrido las consecuencias, les pongo yo aquí, de sus aberrantes y necios actos, ¿no? ¿Es real? Son las consecuencias de sus actos que son aberrantes, de sus aberrantes y necios actos. ¿Por qué? Porque toda desobediencia es una aberración, ¿no? Toda desobediencia es una aberración. Entonces les pongo yo aquí un pueblo entero que una y otra vez busca su propio interés, sus propios deseos. Ya si a alguien le pega la piedrita así, no, es mera casualidad, ¿no? No, la realidad es que tenemos que reflejarnos en Israel, ¿no? Porque así también en Israel, y como Israel de aquellos días, y como algo que siempre dice David, y me encanta que lo diga, es, ese Israel no es ajeno a este Israel. Somos el mismo Israel, somos el mismo pueblo. Y los padecimientos del Israel, del que se habla en la palabra, son los padecimientos de los nuestros, de nuestros antecesores, ¿no? Entonces, tenemos que reflejarnos en ellos, porque posiblemente estemos cometiendo los mismos errores que ellos, ¿no? O peores, o aún peor, porque ya conociendo, ya habiendo leído, ya siendo instruidos, seguimos ignorando, ¿no? Entonces, yo les pongo aquí que este pueblo, que es contumaz, que sufre las consecuencias de estos aberrantes y necios actos, ¿no? Desean seguir ignorando la voluntad de su creador y de su proveedor, ¿no? ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Y sabes qué es lo peor? Que terminan ignorando su amor. Y yo creo que eso es lo que más debería chocarnos, ¿no? Ignorar el amor de Dios.
que se refleja en su obra, ¿no? En la manifestación propia de su benignidad. Continúo. Aún así Adonai no se olvida de él. No se olvida de Israel, no se olvida de su pueblo, ¿no? No olvida sus promesas. No olvida a su pueblo. ¿Y sabes por qué no lo olvida? Por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Vamos a Ezequiel 37:21. Rápidamente. Esta haftará va a ser corta, pero no sea muy larga. Siempre digo eso y termino poniéndome bastante largo. ¿Así te ¿no? pones? Ezequiel 37:21. Que sí está, se ve muy torcido. Ok, vamos a hacer un pequeño ajuste. Sí. Ándale, mira. Pero, ¿Qué? Eso, perfecto. Mira, aquí tengo mi floor manager. Excelente. Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias, Javerín. De verdad que gracias, porque a veces se me va a mí la hebra y empiezo ahí medio chueco, medio raro. Mira, así ya puedo estar, estoy como mirando para el infinito y más allá. Bueno, entonces, Ezequiel 37:21. Así dice el Señor. ¿Alguien lo tiene por ahí? Ezequiel 37:21, como para que lo lea. Venga. Y diles, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Exacto, los traeré, los reuniré de todas las naciones donde se habían, ¿qué? Propia tierra. Perdido. Donde se habían asimilado, ¿no? ¿Ya? ¿No sé ya? ¿Ya? Donde se habían asimilado, ¿no? Entonces, fíjate, todo Israel, y eso debemos ya saberlo y entenderlo, Israel se perdió, se asimiló, ¿no? Entre las naciones. De las 12 tribus, solo regresaron de Babilonia, ¿cuántas? 2. Y una de ellas se asimiló después dentro de Judá, que era Benjamín, ¿no? exactamente. Pero las 10 demás se perdieron. O sea, se asimilaron, se extraviaron, ¿no? Que esa a la que llamamos Efraín, ¿no? Y que es citado en la palabra como Efraín. Por eso dice por ahí el versículo que Efraín y Judá nunca más volverán a reñir entre ellos, ¿no? Y eso se refiere al pueblo gentil. ¿Por qué? Porque las 10 tribus se volvieron gentiles. ¿Por qué se volvieron gentiles? Porque se quedaron fuera de pacto. Ya no respetaron nunca más el pacto. Bueno, eso de nunca más está por verse, porque vienen las consolaciones. Y de eso hablan las consolaciones, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? El pueblo de Adonai, aún estando cautivo en el mundo, ¿no? Y sus pasiones, aún está preso y atado a las vanidades de este mundo. Porque si nosotros hablamos de que este pueblo que se asimiló, por haberse asimilado, no dejó de tener la característica de pueblo. O sea, ya no está en pacto, no respeta el pacto y obviamente no tendrá lo que tiene el pueblo que esté en pacto. Pero en cuanto ellos vuelvan conforme a la promesa, ellos estarán nuevamente dentro del pacto. ¿Entiendes? O sea, es el pueblo de Dios que aunque haya ignorado y haya olvidado, cuando Él los traiga conforme a la promesa, volverán a ser Israel. Ahora, y tú vas a decirme, ¿y cómo sabemos quiénes son? Bueno, pues el que se hayan asimilado, el que se hayan pues mezclado, garantiza que muchos más de los que se fueron volverán, ¿no? Volverán. Pero Hashem, les pongo aquí, no ha terminado con nosotros. Y es que nosotros, los que estamos aquí, somos esos. El fruto de esos que se asimilaron, ¿no? El fruto de esos que salieron y que están volviendo. Y que estamos volviendo, ¿no? Y que estamos viendo cómo a través del tiempo y a través de la distancia, el pueblo de Dios está volviendo. Es impresionante. Es impresionante ver cómo empieza el pueblo de Dios a buscar su raíz verdadera. A buscar el guardar la Torah, ¿no? Es como dicen, en lo que bien se aprende, nunca se olvida. Claro, pero en el caso de este pueblo que se extravió, quizá jamás aprendió nada, ¿me entiendes? Y hoy el Señor con sus lazos de amor, como decía la canción que cantábamos en la mañana, ¿no? Con esas cuerdas o esos lazos de amor, nos está trayendo de vuelta, ¿no? La consolación de las que habla Isaías, la restauración de su pueblo, no tiene nada que ver con restaurar esa nación geográfica.
Y vas a decir, bueno, es que ya lo entendemos, pero tal vez hay mucha gente que lo está viendo y que no. Entonces es necesario decirlo. No tiene nada que ver con la restauración geográfica de Israel, ¿no? O sea, tengo mucha familia por parte de mi madre que es judía. Sí, no, Entonces, no somos antijudíos. no, pues yo tengo sangre judía, No, no, pero- y tengo familia también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hoy muchos amigos que también son judíos están volviendo a Israel, ¿no? Pero no geográficamente, ¿no? Exacto, no, sí, volviendo geográficamente, porque el pueblo judío sí considera que tiene que regresar geográficamente. Pero la realidad no es esa, la realidad es que el Israel espiritual es de lo que nos está hablando la palabra, ¿no? Porque a mí de nada me sirve ir al Israel geográfico y vivir en Tel Aviv, donde es una ciudad donde hay las peores perversiones que hay en el mundo. Eso no es así, no se trata de eso. De nada me sirve ir y vivir en Jerusalén, ¿no? Una ciudad que es casi 100% católica, ¿no? Aunque haya judíos también ahí, ¿no? O sea, no está hablando de eso. La restauración de la que se está hablando no va por ahí. La consolación que Isaías habla y la restauración de su pueblo no tiene nada que ver con ese pueblo geográficamente hablando, sino con su pueblo espiritual, con el Israel espiritual. El pueblo de Hashem, ¿no? Les pongo yo aquí, desgregado y asimilado por todo el mundo, será restaurado. Está siendo llamado y miles como nosotros están volviendo. ¿Cómo me peleo yo con algunas páginas de comentarios judíos? Porque siempre que mencionan el pueblo de Israel en sus comentarios, siempre dicen el pueblo judío. Yo les digo, a ver, espérame, brother. O sea, ¿y las 12 tribus dónde las dejaste, no? ¿Cómo es posible que tú menciones solo a que la ley que fue entregada en el monte Sinaí se le entregó a los judíos? Pues claro que se le entregó a los judíos, pero junto con todos los demás, ¿no? Con los de Efraín, con los de Zabulón, con los de Neftalí, con todos los demás, ¿no? Entonces, no podemos pensar que solamente se trate de la zona geográfica y del pueblo geográfico. Estamos volviendo. Hay cientos y miles de personas que están entrando en pacto, yendo conforme a sus instrucciones, ¿no? Porque ese pueblo que es solo de nombre, que se asimiló, ese pueblo que solo de nombre está allá afuera, ¿no? Va a volver, o estamos volviendo. Y entonces, cuando cumplamos con el requisito de que Él es nuestro Dios, ¿no? Nosotros seremos su pueblo. Es el pacto al final, ¿no? Juan 1.10. Vamos a Juan 1.10. Y vamos a leer el 11 también. Si alguien lo tiene por ahí, sería muy bueno que lo digan fuerte, para que se oiga. ¿Primera de Juan o Juan? Juan, no, primera de Juan no, Juan, Juan 10. sí. En el mundo estaba No, pero fuerte porque si no, no se oye. Fuerte. dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Exacto. Él vino por los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿no? Yeshua ha venido a restaurar a su pueblo a través de esa primera consolación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso, no? De esa primera consolación. El inicio de este proceso de restauración. ¿Librándonos de qué? De las cadenas de la muerte eterna, ¿no? Con su muerte y resurrección, Él cargó con toda la culpa y sufrió la condena que nosotros merecíamos. Esa es la primera consolación. Romanos 6:23. Dice así, lo leo yo. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Adonai es vida eterna. ¿En quién? En nuestro Señor Yehoshua HaMashiach, ¿no? Jesús, Cristo, como lo dicen otras versiones, ¿no? Él ha reinjertado a su pueblo a través de su obra misericordiosa. Yehoshua HaMashiach es nuestra consolación. Él es nuestra consolación, que se ha manifestado en estas dos veces, en estas dos porciones, en estas dos entregas, por decirlo así. La primera, que ya sucedió, fue su muerte y resurrección, en la cual inició el proceso de la restauración, que terminará ¿en qué día? En el día final, cuando Él vuelva.
¿no? Y seamos todos transformados. Él es nuestra restauración, ¿no? Estaba viendo que Germán nos saluda desde Minnesota. Mira, no lo conocía Germán, ¿eh? Saludos a Germán también. Vamos a Isaías. Vamos a Isaías. Isaías 51, 12. Y vamos a empezar. Dice, soy yo mismo el que los consuela. ¿Quién está hablando ahí? Adonai, ¿no? ¿Quién eres tú que temes a los hombres? ¿A simples mortales que no son más que hierba? El pueblo de Israel en el cautiverio estaba siendo consolado por Adonai, por Hashem, ¿no? Por él mismo. Estaba profetizando la restauración de su pueblo. Pero esa restauración no se quedaría solamente, como acabamos de decir, en que volviera el Israel, las dos tribus que volvieron de Babilonia y reconstruyeran Jerusalén, reconstruyeran el templo. La profecía no se quedaba ahí. La profecía hablaba mucho más allá. La consolación de la que está hablando aquí y de la seguridad de la que está hablando aquí no se queda solamente en eso, sino tiene que ver directamente con que vendrá Mashiach, ¿no? Esta resurrección, o esta restauración, trasciende hasta nuestros días. Las 10 tribus restantes asimiladas y perdidas en los 4 puntos cardinales del mundo pueden abrazar esta misma promesa. No pueden, deben abrazar esta misma promesa, ¿no? ¿Por qué? Porque fue a ellos a quien se les fue dada. Hebreos 13:6. Hebreos 13:6. Hebreos 13:6 dice, así que podemos decir con toda confianza que el Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿No? El Señor es quien me ayuda. No temeré. ¿Qué es lo que me puede hacer un simple mortal? Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Quién puede? ¿No? ¿Quién, sabiendo y conociendo que tenemos un Dios que es el creador de todo, podría tener miedo y podría amedrentarse? Pues eso es lo que está diciendo Adonai aquí, ¿no? Yo fui quien lo hizo todo. ¿Quién acusará a los escogidos? Imagínate, ¿quién acusará a los escogidos, no? ¿A quién le temes? Si tus enemigos son como hierba, ¿no? Todo aquel que ha sido convidado a la vida eterna, confesando a Yehoshua como su Señor y viviendo conforme a sus mandamientos, puede decir esto: Él es mi luz y mi salvación. Y podemos decir con toda confianza, no temeremos. Él es nuestro baluarte, no temeremos. ¿Qué temeremos? ¿De qué temeremos, no? Muchas veces hemos llegado a esa conclusión de decir, claro, pues si vivimos, para Mashiach vivimos. Y si morimos, para Él morimos, ¿no? Entonces, es como este desapego a la vida, no porque nosotros no queramos vivirla. Al contrario, ¿no? Nos encanta vivir en Mashiach. Pero más nos va a fascinar estar en su presencia y tener una vida eterna, ¿no? Y tener la vida eterna junto a Él. Y muchos, he escuchado yo a gente que dice, pero qué locura, ¿no? Ese desapego a la vida no es natural, es contra natura. Es que, ¿sabes? Es contra natura la forma en que el humano vive. Esa es la verdadera contranatura. La naturaleza caída del hombre es contra la naturaleza de Dios. Sí lo vamos entendiendo, ¿no? Esta caída del hombre es lo que verdaderamente es en contra de la naturaleza. Por eso nosotros, naturalmente, cuando conocemos al Señor, perdemos ese sentido de decir, yo quiero vivir aquí, yo quiero bienes aquí, yo quiero. ¿Sabes? Te pierdes ese arraigo que tienes hacia las cosas y entonces empiezas a abrazar. Ser inmortales. Claro, empiezas a abrazar la vida eterna porque pones tus ojos en la eternidad. ¿Entiendes?
De eso trata la restauración. De eso se trata esta consolación. Dice el 13, ¿has olvidado al Señor que te hizo, al que extendió los cielos y afirmó la tierra? ¿Vivirás cada día en terror constante por causa de la furia del opresor que está dispuesto a destruir? Pero, ¿dónde está esa furia? ¿No? Fíjate, yo les pongo aquí. ¿Ha olvidado el hombre a su creador? ¿Ha olvidado el mundo, su instrucción, sus decretos y sus promesas? Y la verdad es que, tristemente y lamentablemente, tendremos que decir que sí, ¿no? Hoy el mundo se mueve aterrado a causa de quien lo oprime, de quien lo manipula, de quien lo trastorna. Hoy el mundo vive en pánico. Y hay una frase que David y yo decimos mucho, ¿no? Entregaron su libertad para sentirse seguros, ¿no? Esa es la realidad del día de hoy. Hoy la gente entrega su libertad, esta libertad espiritual que hay en Mashiach, para sentirse seguro, abrazando cualquier cantidad de cosas, cualquier doctrina, cualquier idea, Falacia. cualquier falacia. Hoy el mundo pone su esperanza, y ni modo lo tengo que decir, en una vacuna, en un líder, o en un nuevo sistema financiero, por aquello del reseteo, ¿no? Internacional, ¿no? El reseteo del sistema financiero monetario, ¿no? Es más, han entregado todo lo que son al milagro de la ciencia. Pero nada de eso alcanza. El terror constante está ahí. Asedia al incrédulo, al que no confía, al que no conoce al Señor, ¿no? ¿Dónde está esa furia? Les pongo yo aquí. ¿Dónde está la furia de la que se habla? Dice el verso, ¿no? ¿Dónde está la furia cuando todo será destruido en este mundo y todo arderá y todas las cosas serán hechas nuevas? ¿Dónde queda esa furia? Esa furia resulta, ¿sabes? Un quejido pequeño junto a la obra que Mashiach hará a su vuelta cuando seamos restaurados en su totalidad. Para los que estamos injertados en Yehoshua, debería ser distinto, ¿no? Mientras que el mundo está aterrado, mientras que el mundo vive con miedo, mientras que el mundo está poniendo su esperanza en todas estas cosas de las que hemos hablado, para los que estamos en Mashiach, debería ser totalmente distinto. Nuestra confianza debe estar ¿en quién? En Él. ¿Y sabes qué? Nuestra confianza debe estar en lo que Él hizo. ¿En dónde? En la cruz. En el madero, ¿no? Si es que así es más fácil, ¿no? En el madero, en la cruz. Me encanta cuando se habla de los sacrificios, esto no tiene nada que ver, pero ahorita me acordé de todos los sacrificios en el templo, ¿no? Que dice que tienen que combinar, que tenían que poner un pedazo de madera y un pedazo de una tela rojo carmesí, ¿no? El hisopo, exactamente, ¿no? Y que no era otra cosa más que una rama de orégano, ¿no? Todos esos elementos eran exactamente los mismos elementos que estuvieron presentes en la crucifixión. ¡Wow! Cuando el cordero sin mancha estaba siendo inmolado, ¿no? Vaya tipificación de aquellos días que se quedó tan corta se quedó de verdad la tipificación en el templo durante muchos y cientos de años haciendo sacrificios junto a la obra perfecta en la cruz que hizo Mashiach. Romanos 8:31. ¿Qué diremos frente a esto? Dice Romanos 8:31. Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra, ¿no? Este es un dicho que se ha vuelto como viral, ¿no? Bueno, antes no existían las cosas virales porque no existían las redes sociales, pero era como en la pequeña red social que era la comunidad y la sociedad, se decía, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Romanos 8:31. Y es real. Pero, ¿sabes? El mundo hoy no lo percibe, no lo entiende. Primera de Pedro, 5 al 8. Primera de Pedro 5 al 8. Mira, y Pili pone así al que está con una espada ahí en el Face, ¿no? Como 5 al 8. Primera de Pedro 5, verso 8. Va. Y me encanta porque, ¿sabes? Representa eso, la fuerza. Claro, somos victoriosos en el Señor, Sed ¿no? de espíritu sobrio. Uh-huh. Sed de espíritu sobrio. Estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.
Fíjate, la versión que yo tengo aquí dice un poco distinto. De las Américas. Fíjate, no, la que yo tengo aquí es estoy casi seguro que es la Bober Cantera. Y dice, practicar el dominio propio. Me encanta eso. Practicar el dominio propio. O sea, no vivas, por eso me encantaba lo que decías en la mañana, David, ¿no? No vivas no respondas conforme a tus emociones. No respondas emocionalmente. No, sino con dominio propio. Manteneos alerta, dice esta versión. Vuestro enemigo, el acusador, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabes, eso de ronda como león rugiente buscando a quien devorar, no significa que solamente te esté poniendo la zancadilla. Significa que si tú caes en la trampa de él, sin dominio propio, no manteniendo tu vista alerta, ya fuiste, como dice David. ¿Puedes dar el valor lo de la ranita? Sí, claro. Es que estábamos hablando, David y yo, ayer que estábamos estudiando, ¿no? Un tiempo que estuvimos estudiando juntos, tanto la Parashá como la Haftará, y hablábamos de eso que en Romanos, perdón, que en Proverbios no dijimos, pero que se daba a entender, ¿no? Cuando el hombre está, si tú pones una ranita dentro de agua hirviendo, ¡pum!, la ranita salta, sí, pero ¡pum!, brinca de volada. O sea, una ranita jamás va a poder soportar el agua ardiendo. Pero si tú pones en el agua fresca a la ranita, está nadando, haciendo buches, baja, sube, está feliz, la pones en la lumbre, la pones en la hornilla a calentar. Y empieza a calentarse, la ranita, para cuando sabe y siente que se está cocinando, ya está adentro. Está muerta. Ya no puede fuerza para saltar. Está tan asfixiada. Ya está tan inmersa en esa situación que ya no tiene fuerzas. Y eso, y ¿sabes? Eso pasa. Por eso cuando dice practicar el dominio propio y manteneos alerta, no te hagas a las cosas de este mundo. Porque así sucede como en la ranita. Claro, si yo te presento el pecado así delante y te digo, oye, fíjate que tal cosa, ¿no? Vamos a robar un banco. Tú dices, ay, Dios mío, ¿cómo robar un banco si eso es pecado, no? Pero ¿qué tal si yo empiezo a introducirte con poquito, con algo, y tú no estás alerta, tú no estás pendiente del mundo, de lo que el mundo está haciendo? Entonces empiezas a ceder, y cuando te das cuenta, ya estás cocinándote en el agua hirviendo, que es el mundo, ¿no? Justo como lo estamos viendo en la mañana, lo mismo. Exactamente, por eso me encanta, porque... Ejercitamos los sentidos. Exacto, ejercitando los sentidos. ¿En quién? En Mashiach. Porque si no los tenemos ejercitados en su palabra, en lo que nos dice su palabra, ¿sabes qué? Vamos a terminar asimilándonos y convirtiéndonos a lo que es el mundo. A un deportista que no se prepara para la competición. Claro. El día que quieras llegar a competir va a ser el último, ¿no? No, incluso se puede tener eventos contraproducentes en esa misma Claro, carrera. una lesión o cualquier Lesión, cosa, ¿no? es. Nuestra carne misma, la concupiscencia de nuestros deseos, y quiero que recordemos el concepto que tenemos aquí en Los del Camino para la concupiscencia, ¿no? Porque es algo que hemos dicho mucho tiempo y muchas veces. La concupiscencia es mi voluntad por encima de la de Dios. Y fíjate por qué lo decimos así. Porque cuando tú tienes tu voluntad por encima de la de Dios, eres capaz de hacer cualquier atrocidad, cualquier barbaridad. Cualquier deseo es válido. Cualquier cosa que tus instintos, que tu pensamiento tenga, si no está sujeto a la voluntad de Dios y no está por debajo de la voluntad de Dios, entonces se vuelve concupiscente. Entonces, esa concupiscencia de nuestros deseos, ¿no? Está de continuo buscando que hagamos conforme a nuestros instintos. Y muchas veces dice, y el versículo dice, el enemigo, el acusador está rondando, sí, está rondando. Pero ¿sabes? Y era como en la mañana de las cosas que David estaba enseñando, en una de esas, no sé si lo puse en el mensaje o solamente lo pensé para mí, ¿no? Y decía, claro, o sea, es que el enemigo lo que está haciendo es que ya hizo tanto, tan bien hecho, ya ha puesto todos los elementos tan perfectos que solamente es que tú vayas y te revientes. Que solo tú vayas y caigas y te corrompas. Cordero al matadero. Exacto. Por eso me encanta Proverbios, porque Proverbios te advierte de eso, ¿no? Te prevé de eso. Hijitos míos, no caigan en el error. Hijitos míos, no abran sus ojos, ¿no? Escuchen mi consejo, ¿no? Entonces, nuestra carne misma
La concupiscencia está continuo, de continuo, haciendo que ¿qué? Que vayamos y buscamos el error, viviendo conforme a nuestros instintos, conforme a nuestra manera, ¿no? Nuestros pensamientos. Practiquemos, les pongo yo aquí, practiquemos el dominio propio, como dice el versículo, ¿no? Luchemos contra la carne. Él nos fortalece y es nuestra esperanza, ¿no? El 14 de nuestro verso base dice: pronto serán liberados de las prisiones, no morirán en el calabozo ni les faltará el pan. Qué promesa, ¿no? Pronto serán liberados de sus prisiones. ¿Cuál es tu prisión hoy? ¿Cuál es tu prisión hoy? ¿No? ¿De qué estás carente? Porque cuando habla de pan no solamente es tengo hambre. ¿De qué tienes hambre hoy? Que solo Dios puede saciar. De su palabra. Isaías 49:15 dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Pues aún cuando ella lo hiciese o lo olvidara, yo no te olvidaré, dice el Señor. Que tu padre, dice otra versión, que tu padre y tu madre te dejara, Exacto. que te abandonaran con todo, o sea, Yo no. yo te recogeré. Exactamente. El Señor no se olvida de su pueblo. Y aunque a nuestro alrededor todo parezca terrible, ¿no? Y otros, y parezca que todo está fuera de control, ¿no? El Señor tiene un plan. Aunque parece que todo está atroz, así que ya se rompió, ¿qué vamos a hacer? Ya todo está perdido. El Señor tiene un plan. Y ¿sabes? No va a cambiar ese plan. Ese plan se va a llevar a cabo cabalmente, ¿no? La promesa de Hashem es firme y no se sujeta a este mundo. Eso me encanta y eso le doy gloria a Él, ¿no? Porque su plan no se sujeta a este mundo. Bueno, si es que el tratado internacional funciona y se lleva a cabo, entonces yo podré. No, nada. Va a arder todo. No va a quedar nada. El Señor va a restaurar todo lo que tenga que ser restaurado y destruido lo que tenga que ser destruido, ¿no? Exactamente. Aunque la adversidad y las experiencias en esta vida sean terribles, nuestra vida debe estar ¿en dónde? En lo eterno. En Él que es el eterno. Y lo que más decíamos, que mientras vamos caminando, vamos conociendo, vamos obedeciendo, nos estamos injertando cada vez más en Él. O sea, más seguros vamos a estar. Aunque la cosa se torne feo, o sea, nosotros vamos a estar escondidos en Él. Claro. Y toda la destrucción va a estar alrededor. Claro. Había por ahí un predicador que lo único que me gusta es su frase que dice: cuando se disperse el humo, ¿no? Cuando se disperse el humo, entonces estaremos ahí, ¿no? Y muchos, cuando se disperse el humo, serán para eternidad y otros para vergüenza, ¿no? Primera de Timoteo 6:12. Fíjate, me encanta. Primera de Timoteo 6:12. Ese versículo para mí es como bandera, ¿no? Dice: pelea la buena batalla en la fidelidad. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, e hiciste la buena confesión delante de muchos testigos. ¡Wow! ¿No? Pelea la buena batalla. En unas versiones dice de la fe, ¿no? Que la emuná sea tu baluarte, ¿no? Para pelear la batalla. La verdadera fidelidad de caminar conforme a Él, ¿no? Vamos a hablar mañana, sacrificio vivo, santo y agradable. Amén. Así es. Para Él. Fíjate, dice el 15: porque yo soy el Señor tu Dios, yo agito el mar y rugen sus olas. El Señor Todopoderoso es mi nombre. He puesto mis palabras en tu boca y te he cubierto con la sombra de mi mano. He establecido los cielos y afirmado la tierra. Y he dicho a Sión: tú eres mi pueblo. ¿Cómo ayer estuvimos no filosofando, porque no se trata de filosofar, sino de discernir este versículo, ¿no? Discerniendo, estuvimos ayer un buen rato masticándolo, David y yo, ¿no? Les pongo yo aquí, Él ha puesto su Torah en nuestra boca. Él ha puesto sus instrucciones en nuestra boca y nos ha llenado de su favor, ¿no? Y misericordia. Cada mandamiento es una promesa que se cumple cuando nosotros obedecemos, ¿no? Él ha puesto sus palabras
en nuestra boca y nos ha cubierto con la sombra de su mano. Si eso no se puede interpretar como favor, entonces no sé cómo interpretarlo. Porque si tu mano, la mano de quien yo quisiera que estuviera encima de mí es la del Señor. ¿Sabes? Muchas veces Cuidándome. está una mano así. Claro. Cuidándome. Inclusive, si yo fuera una marioneta, la mano que me controla, me gustaría que fuera la del Señor. Porque Él es mi creador. ¿No? Y aparte, porque en su Torah nos ha explicado cuál es el propósito de nuestra vida. Exacto. Dijéramos, esto Por ahí se va. va construyendo poco a poco, pero no. Exacto. Él nos ha entregado a través de su palabra, Él ha puesto su Torah en nuestra boca y nos ha llenado de su favor y misericordia. Cada mandamiento es una promesa. Yo cuando entendí, cuando cayó en mi mente eso, yo dije, wow, es verdad. No robarás. Claro, si yo cumplo con este mandamiento, no robarás significa que Él me proveerá. Y que no tendré yo la necesidad de llegar a ese punto. Qué promesa, ¿no? Y así cada una de ellas. Y sobre todo con eso le honras al Señor. Ahora fíjate, dice que Él estableció los cielos y afirmó la tierra. Él estableció los cielos. ¿Recuerdas quiénes son los cielos? ¿Recuerdas quién es el cielo? Yoshua. ¿Recuerdas? ¿No? Claro que sí, es Mashiach la figura del cielo. ¿Y te acuerdas lo que dice, no? Que se ha acercado. Lo veíamos en la pasada Haftará, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado para consolarnos, afirmando la tierra. ¿Qué tierra? Donde habitaremos con Él en la eternidad. ¿No esta tierra? Esta tierra no necesita ser afirmada, ¿sabes? Porque esta tierra es de paso solamente. ¿No? Sino afirmar la tierra prometida, donde Él nos llevará, ¿no? ¿A quién? A su pueblo. Somos nosotros su pueblo. Por eso dice, tú eres mi pueblo. Me encanta, ¿no? En el 16, tú eres mi pueblo. Claro, somos su pueblo. El 17 dice, despierta Jerusalén, despierta. ¡Hey, levántate! Si duermes por acá. No están durmiendo. No. Despierta, dice, levántate tú, que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia. Tú que has bebido hasta el fondo la copa que entorpece a los hombres. Y ayer es que fue un tiempo muy bueno el que estuvimos David y yo, la verdad, ir estudiando, ¿no? ¿Cuál es la copa que entorpece a los hombres? ¿Cuál es la copa que entorpece a los hombres? ¿Cuál es la copa que pervierte al hombre? Y podríamos pensar en muchas situaciones, pero ¿sabes? La verdadera copa que pervierte al hombre es el orgullo. La autosuficiencia. El creer que no dependemos de Él. El creer que podemos hacerlo sin Él, ¿no? La autosuficiencia que lleva al hombre a la desobediencia. Claro, ¿por qué voy a obedecer? No necesito yo de nadie. Lo que yo decida está bien decidido. Lo que yo diga está bien dicho. Yo soy el que vale, ¿no? No el Señor. Esa es la verdadera copa que ha bebido. Y esa es la copa que bebió Israel. El orgullo. Y fue la copa por la cual fue, ¿cómo se llama? Llevado a Babilonia. Claro, ¿no? Fueron ellos llevados a Babilonia por desobedecer la Torá. Y fueron llevados por cada año de desobediencia. 70 años a Babilonia. ¿Te imaginas? Es el orgullo del hombre, ¿no? Olvidar a su creador. Es el hombre, el querer encajar en algo en el que nunca va a encajar. Claro, no. ¿Y sabes qué es lo peor? No solo querer encajar, sino sentir que Él es quien hace que las cosas funcionen. Él lo puede. Que Él es el quien hace que encajen las El cosas. protagonista. El protagonista de la historia. Puede ser tú. En la película del Señor nosotros somos los salvados, ¿sabes? Salvados por la campana. Los salvados por Él, claro, así es. Su ley es vida, les pongo yo aquí. Sus instrucciones son la muestra más grande de su amor. ¿Y sabes? Siempre he dicho, las instrucciones de Dios son egorreductoras. Cuando te vuelves obediente, se te acaba el orgullo, ¿sabes? Cuando tú decides obedecer, negándote, como dice David, a tus propios deseos, entonces las cosas empiezan a cambiar. Entonces la humildad empieza a ser dentro de ti. Te empiezas a humillarte de manera correcta. El carácter de Mashiach se empieza a ver. Exacto. Ya no eres más tú,
sino quien vive en ti. ¿No? Su ley, sus instrucciones, son la muestra más grande de su amor. ¿No? Pues estas nos llevan a conocer las sendas de justicia y nos muestran el camino de la santa voluntad de Dios. Amén. Olvidar su instrucción nos llevará a beber de la copa, que pervierte al hombre. Elegir la muerte. Exacto. Primera de Juan 5:3. Lo leo yo si quieren, o si alguien lo... Si tienen ahí tecnología de su lado y lo pueden ver rápido. 5:3. Primera de Juan 5:3. 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Exacto. Fíjate, la versión que tengo aquí dice, sus mandamientos no son difíciles de cumplir. En eso consiste el amar a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. Y en cuanto empezamos a obedecer sus mandamientos, nuestro orgullo disminuye, ¿no? Y empezamos a tener el favor de Él. Nos damos cuenta, como dice, que no son gravosos. Claro. Sin embargo, cuando no estamos implicados en lo que es la Torah, entonces empiezas tú a decir, lo que hablamos en Mer. Fíjate, ese comentario que hiciste en la mañana es real. La gente que vive conforme a la Torah se da cuenta que lejos de ser gravosos son buenos, beneficiosos, ¿No? ¿no? Nos da el procedimiento. Y sabes, dices, gracias Señor por traerme tu Torah y mostrármela. Gracias por haberme abierto los ojos. Pero sabes, para el que no los degusta y no los conoce, ¿cómo es posible que yo voy a hacer? No, eso es difícil, ¿no? Me acuerdo que alguien por ahí me decía, ¿cómo voy a volver yo a la ley? Y bueno, tuve que decirle, pues nunca has estado ahí, ¿cómo vas a volver, no? Nunca has estado ahí. Pero los que nunca estuvimos y ahora degustamos de su palabra, de su Torah, de sus instrucciones, de sus leyes, de sus mandamientos, de sus procesos, ¿no? Se vuelve real el Salmo 1, ¿no? Dice, Claro. que en su ley está su delicia y en ella medita. Amén. De día y de noche. O sea, se vuelve... Y es que se vuelve eficaz y se vuelve vívido porque de día y de noche significa que tu vida camina conforme a ello. Y nosotros cuando empezamos a andar errando, equivocándote, tropiezas y vuelves y otra vez. Pero sabes, estás en el camino, Claro. en el camino, ¿no? Por eso es la escuela. Los niños van a la escuela no a enseñar, sino a aprender. Guardando ¿el qué? Sí, el debido proceso. El debido proceso, el correcto hacer de las cosas, ¿no? Eso es lo que hace la Torah en nosotros, llevarnos a guardar ese proceso. Fíjate lo que dice el 18, de todos los hijos que diste a luz, no hubo ninguno que te guiara. De todos los hijos que criaste, ninguno te tomó de la mano. Estos dos males han venido sobre ti, ruina y destrucción, hambre y espada. ¿Quién se apiadará de ti? ¿Quién te consolará? El 20 dice, tus hijos han desfallecido como antílopes, atrapados en la red. Han caído en las esquinas de las calles. Sobre ellos recae toda la furia del Señor, todo el reproche de tu Dios, dice, ¿no? Y fíjate, la herencia de la desobediencia es la que destruye las generaciones. ¿Se acuerdan lo que dice Éxodo 20, no? Que Él hace ¿qué? Bondad por 1000 generaciones a los que hacen las cosas conforme a Él. Pero a los que son desobedientes, a los idólatras, ¿no? Y a los que van en contra de su voluntad, hasta la 3ª y 4ª generación, ¿no? Éxodo 20 dice, ¿no? A los que aborrecen mi palabra, ¿no? Y eso, y sabes, se cumple. La herencia de la desobediencia, ¿no? Cuando tú eres desobediente, heredas desobediencia y destruyes a las generaciones. Y sabes, no habrá quien pueda conocer a Hashem porque fueron no instruidos en él. Por eso nosotros debemos instruir a los nuestros, a los pequeños, a los grandes, a los medianos, a todos, conforme a la Torah. No te calles de hablar de la Torah, ¿no? No vaya a ser que por ahí Dios te dé el beneficio de que un hito, como decía un pastor allá en México, un hito regrese a los caminos y a las sendas del Señor, ¿no? Eso. Dice, por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. Claro. Por ninguna razón. Por ninguna razón, ¿no? Entonces tenemos que entender que la herencia
que nosotros pongamos delante de los nuestros o de los que vienen tendrá que ver con la obediencia o la desobediencia que ellos tendrán también. Claro, decíamos hace tiempo, ¿no? Todos tendrán su tiempo, su momento. Era con Gerson, creo que con quien platicábamos eso, ¿no? Todos vendrán, todos tendrán su tiempo y tendrán también la posibilidad de decidir en ese momento. Pero si tú les instruiste y les diste las instrucciones y las herramientas, Exacto. no, entonces no vivirán la realidad de lo que dice. Tus hijos han desfallecido como quien cayó en la red. ¿Sabes quién cae en la red? El que sabe el que desconoce que hay red. Y la Biblia te dice, ten cuidado porque el acusador anda como león rugiente, ha puesto redes a tu alrededor. Abre tus ojos, pon atención, ¿no? Sí lo estamos entendiendo, ¿no? Y mira, como una de las cosas en las que funge un guardián, ¿no?, de la Torá, un guardián del debido proceso, lo que dice: tú deberás cumplir el veredicto que ellos anuncien y la sentencia que dicen en el lugar que el Señor elija. Harás todo lo que ellos digan al pie de la letra. Y para poder hacer eso, perdón, pero necesitas ser humilde. Necesitas humillarte y reconocer que en ti no está la verdad y que la verdad está en alguien más, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que la herencia más grande y más importante que le podemos dar a cualquiera de nuestros hijos es aprender a humillarse y ser humildes. Eso es la primera cosa que debería aprender el ser humano. A humillarse delante de Dios, a reconocer que Él no tiene la posibilidad de cambiar las cosas, sino que Dios es quien tiene el control. Deuteronomio 6, del 4 al 7 dice: oye Israel, me encanta, lo cantamos todas las mañanas de Shabbat y lo decimos durante muchas veces en la semana. Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con todo tu nefesh, ¿no? Con toda tu vida, con toda tu fuerza. Estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Esta es la parte que me encanta. Y las inculcarás a tus hijos, ¿no? Y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. O sea, todo el tiempo. Instruirás la Torá a todo el que se ponga cerca de ti. Deuteronomio 6, del 4 al 7. Es el Shema, propiamente. Es el Shema, ¿no? Inculcarás a tus hijos. ¿Sabes para qué? Para que no suceda lo del verso 20. ¿No? Que cuando voltees para atrás y voltees a tu alrededor, tus hijos están perdidos. Perdidos. ¿No? ¿Cómo estamos viendo? Tendidos en las esquinas. Caídos, ¿no? Reventados. Fíjate, dice: estos dos males han venido sobre ti, tu ruina y destrucción, hambre y espada. ¿Quién se apiadará de ti? ¿Quién te consolará, no? Y esto va también a los hijos, ¿eh? Los hijos que criaste, ninguno tomó de tu mano, ninguno obedeció, todos se perdieron. Han desfallecido como antílopes atrapados en la red, han caído y están tirados en las esquinas de las calles. Es una figura atroz, pero es real. Espiritualmente, así es. Y basta con voltear para afuera y ver el mundo, ¿no? Dime si no es cierto. El 21 dice: por eso escucha esto, tú que estás afligida, que estás ebria, pero no de vino, sino de la perversión, les pongo yo aquí, de este mundo, y de sus deseos. Escucha, Shema, ¿no? Escucha todo, que escuche todo aquel que está en el camino y en las sendas del mal, en las sendas del pecado, que tiene saciados sus deseos con lo que el mundo provee. Que escuche todo aquel que está apartado de su instrucción y lejos de Yehoshua, el Cristo. Que escuche lo que dice el Señor en el 22. Así dice tu Señor y Dios, tu Dios que aboga por su pueblo, te ha quitado de la mano de la copa que te hacía tambalear, de esa copa que es el cáliz de mi furia. Jamás volverás a beber. ¿Y sabes? La figura que vino a mi mente enseguida, la del ebrio, que está embriagándose, ya no puede ni sostenerse, pero tú llegas y retiras la copa y le dices: no más alcohol. O de la mano que está, ¿no?
la que está dentro del hoyo y la mano que está. Claro, así, ¿no? Rescatando. Pero, ¿sabes? Es como el que retira la copa de alcohol para que digiera el vino y no esté más ebrio, ¿no? Así Adonai retiró la copa de la condenación de nuestro pecado. ¿Cuán absurdo es volver a beber después de eso? De la copa de la ira. El Señor ya te libró, ¿no? A través de su muerte y resurrección, ¿no? Su nariz no se encenderá más contra su pueblo, ¿no? O sea, ya no tendrá más alergia, porque Él ha pagado por tu culpa. Ni siquiera tuviste que hacer nada tú, ¿no? Él fue quien retiró el vaso del cáliz de la furia, ¿no? Pues Él nos ha redimido. Él mismo ha disipado la culpa. Nuestro Señor y Elohim, nuestro Dios, que uno es, ¿no? Yehoshua HaMashiach. Él es el victorioso. Él es el que ha vencido. Él es el que ha vencido y venció en la cruz. Amén. Amén. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, del 5 al 6. Y de verdad, debemos entender que cuando leemos esto, es profético, ¿sabes? Las consolaciones no se refieren solamente a la historia de nuestro pueblo, a lo que sucedió en aquellos días. No, esta consolación se refiere a la consolación de la humanidad entera, de los que escucharon y obedecieron. ¿No? Dice que, la palabra dice que Él, esperando que procedan todos al arrepentimiento para que nadie se pierda. Para que nadie se pierda. ¿No? Apocalipsis 5, del 5 al 6 dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar. Ya me imagino a Juan llorando, viendo tal atrocidad que está sucediendo y viendo la condenación del hombre y diciendo, no hay quien nos salve. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Amén. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi, dice, en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos, un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿No? Es la plenitud de la deidad, les pongo yo aquí. Nuestro Mesías, el que nos ha rescatado. No es un malajín cualquiera, no es un enviado, no. Él nos rescató de la condenación y de la muerte eterna. Esa es la consolación de la que estamos hablando. Esa es la consolación del pueblo. Primera de Pedro 1, 18, 19. Primera de Pedro 1, 18, 19. Lo leo yo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda. Escucha esto, ¿eh? Ustedes fueron rescatados propiamente de la herencia, ¿no? De la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro y plata, no, sino con la preciosa sangre de Mashiach, el Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. En Él está la restauración, ¿no? Que no fuimos comprados con cosas Que se van a destruir. Sí, eso es. Con cosas que con el fuego se derriten, ¿no? Y que se comercia con ellas. Uf, con la sangre preciosa de Mashiach. Y les pongo yo aquí, pongamos nuestra confianza y nuestros ojos en la eternidad, porque así es como todos aquellos que han muerto en la esperanza de la vida eterna serán levantados en el día del Señor. Así, nosotros, si no hemos muerto, como dice Pablo, a su venida, estaremos con ellos, con los que nos han precedido, ¿sabes? Y estaremos ahí. Y así, como todos ellos murieron en la emuná, siendo fieles hasta el final de sus días, y no vieron con sus ojos tan gran salvación, ellos y nosotros estaremos en la presencia de Yehoshua HaMashiach, y entonces será clara y visible, ¿no? La eternidad. Será visible como el mediodía, ¿no? Para todos aquellos que murieron en la esperanza de eso. Pero también para nosotros si es que estamos vivos. Y si nos toca morir también en espera de ello,
Nuestra esperanza está en que Él nos levantará para vivir una vida eterna junto a Él, ¿no? Dice el verso base que estábamos leyendo, ¿no? Dice, te he quitado de la mano la copa que te hacía tambalear. Esa copa que es el cáliz de mi furia. Jamás la vas a volver a beber. Y sabes, yo no puedo pensar en otro momento que ya vas a dejar de beber la furia más que estando junto a Él en la vida eterna. Porque mientras yo esté en este cuerpo de muerte, mientras yo esté en este cuerpo de perdición, seguiré equivocándome y pecando. Es una profecía mesiánica, literalmente. Es una profecía que se cumplirá cuando Mashiach nos restaure al 100%, ¿no? Hebreos 11, 36 al 16, Hebreos 11, del 13 al 16, dice así: todos ellos vivieron por la fidelidad de Adonai y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Y ese es el sentir que nosotros deberíamos tener. Por eso hablábamos del desapego, ¿no? Cuando nos quitamos de encima las tantas necesidades que no son ni nuestras, sino de una naturaleza caída, ¿no? Dice así: las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una mejor patria. Y es que es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Y pensar, andar en busca de una mejor patria. Y esa no es Suecia, ¿no? No, nuestra mejor patria no está aquí en esta tierra, ¿no? No, nuestra mejor patria está en Él, en los cielos, ¿no? ¿Y quiénes eran quién quedamos que era el cielo? Y los cielos es Mashiach mismo, Yehoshua. Si hubiera estado pensando en aquella patria, ellos, de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Adonai no se avergonzó de ser llamado su Elohim. O sea, no le avergonzaron ellos, ¿sabes? Sino que murieron en la esperanza en Yehoshua, ¿no? Y les preparó una ciudad, ¿no? Amén. Juan 14, del 2 al 6 dice, Juan 14, del 2 al 6, dice: en el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Bueno, en otras versiones dice muchas moradas, ¿no? Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a prepararos un lugar. Y si me voy y os lo preparo, vendré para llevaros conmigo. Así estaréis donde yo esté. Vosotros ya conocéis el camino para ir a donde yo voy. Eso propiamente está diciendo, hay muchos lugares donde poder injertarte en mí, ¿no? Ustedes ya saben a dónde voy, ¿no? Vosotros ya conocéis el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y entonces dijo lo que es la verdad más inminente que nosotros podamos entender el día de hoy. Yehoshua es el camino, es la verdad y la vida. Le contestó Jesús: oye, Yehoshua, nadie llega al Padre, a Hashem, si no es por mí, ¿no? Nadie llega a la plenitud de la verdad y del amor y de la grandeza del Padre si no es a través del camino de Mashiach. Nuestra consolación es Mashiach y lo que hizo en la cruz. Nuestra restauración fue en Cristo. Y siendo fieles, perseverando día a día, estaremos en su presencia solo por su infinita bondad y amor. No así los que rechazaron, los que ante la evidencia abrumadora de su amor, de su justicia y de su poder, lo rechazaron, y para ellos será la copa de la ira, ¿no? Para esos serán los que tendrá la copa de la ira. Para ellos va a ser el arrebatamiento. Para ellos será el arrebatamiento cuando serán quitados para ser llevados a la ira, ¿no? Al lloro y crujir de dientes, dice, ¿no? Dice al final el verso 22: el cáliz de mi furia jamás volverás a beber. Amén. Así será. Dice el 23: la pondré en manos de los que te atormentan,
de los que te dijeron, tiéndete en el suelo para que pasemos sobre ti. O sea, esta ira será para los que te humillaron, ¿no? Para los que pasaron encima de ti. Y te echaste boca abajo sobre el suelo para que te pisotearan y te pisoteara todo el mundo, dice el versículo, ¿no? Su justicia será aplastante a los enemigos y detractores de Adonai. Porque hay que decirlo, y no está mal decirlo. A los enemigos y detractores de Adonai, ¿no? Será aplastante la ira. Para los que fue puesto el bien y el mal, pero eligieron a conciencia el mal, ¿no? Porque eso es algo muy importante. No es para quien se equivoca, para quien peca porque está luchando. No. Es para quien eligió el mal. Exactamente. Para Para quien decidió, no quiero ser parte de Dios, ¿no? Su fin, muerte. Es correcto. muerte Su fin, muerte. eterna. Yo les pongo aquí, tal vez tu vida hoy honra a Hashem, a Dios, a Adonai, a Yehoshua, pero tal vez no. Tal vez hoy tu vida no le honra, ¿no? Hechos 3, 19, 20 dice, por tanto, para que sean borrados vuestros pecados, arrepentíos y volveos a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoos el Mesías, que ya había sido preparado para vosotros, el cual es Yehoshua HaMashiach. ¿Tiene alguien por ahí otra versión? Hechos 3, del 19 al 20. Está demasiado ¿19 al 20? castellanizada esta, sí. Ya. Está muy castellanizada. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Amén. Así es. Esa es la verdadera restauración y consolación. Hoy, si tu vida no camina conforme a Hashem, si no andas conforme a su voluntad y guardas su Torah, no has reconocido a Yehoshua como tu Adón, como tu Señor, pero no a la manera de allá afuera, ¿no? Yo digo que es mi Señor, ya dije que es mi Señor. No, la manera correcta de decir, Él es mi Señor, es obedeciéndole. Si tú no le obedeces a Él, Él no es tu Señor. La única forma que muestras que Él es tu Señor es en obediencia a su Escritura y a su palabra, ¿no? Para que la restauración y la consolación de Mashiach sea también en la vida de todos y cada uno de ellos. Como hoy es en la nuestra, ¿no? Y no porque seamos algo especial o somos los ungidos, no. Somos los convidados del Señor. Exactamente. Los que han escuchado y han intentado y buscado con todas sus fuerzas obedecerle a Él. Amén. Maranata. Maranata. Yeshua viene, ¿eh? Yehoshua viene y viene pronto. Amén. Pues el final del Shabbat todavía falta tantito, o sea que podemos seguir diciendo Shabbat Shalom a todos. Shalom. Shabbat Shalom. Oye, vamos a cantar la...